Buenos días, en este video se hablará acerca de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización de las empresas que tiene como finalidad verificar el cumplimiento de normas internas y externas, dictaminar los estados financieros y entre otras responsabilidades. La revisoría fiscal se ha convertido en un órgano de auxilio de las autoridades administrativas e incluso penales en razón a la obligación que se le ha impuesto al revisor fiscal de informar a estas los hechos irregulares o delitos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Ahora hablaremos de cómo la revisoría fiscal se presenta frente a la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades y la Supersolidaria. Estas superintendencias tienen en común que son organismos que tienen las funciones de inspeccionar, vigilar y controlar. Para la Superintendencia Financiera de Colombia encontramos que se debe tener las empresas adscritas o bien sea que esta entidad revisa al revisor fiscal designado por la Asamblea en general, por lo que realiza auditoría financiera, auditoría del cumplimiento regulatorio y del control interno. La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia tienen en común que quien realiza sus tareas de inspección, vigilancia y control son empresas que tienen captación de recursos públicos, por lo que su objetivo es revisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, promoviendo, organizando y desarrollando el mercado de valores y protegiendo a los inversionistas, los ahorradores y los asegurados. Mientras que para la Supersolidaria, como su nombre lo indica, realiza funciones de inspección, vigilancia y control de las empresas de economía solidaria e igualmente su objetivo final es brindar confiabilidad y verificación del cumplimiento de la reglamentación y las normas estatutarias de cada una de las empresas que pertenecen al sector. Las funciones y obligaciones del revisor fiscal. Los artículos 207 y 209 del Código de Comercio señalan las funciones de la revisoría fiscal. Estas son abordadas por la Superintendencia de Sociedades y se sintetizan así. El revisor fiscal debe cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Debe colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirle los informes al que haya lugar o les sean solicitados. Debe velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Debe inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Debe impartir las instrucciones, practicar la inspección y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Debe autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Debe convocar a la Asamblea o a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Debe cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomienden la Asamblea o Junta de Socios. Y también debe reportar a la Unidad de la Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas. Sin embargo, el revisor fiscal también tiene otras funciones ante las entidades de vigilancia y control. En la Contraloría General de la Nación tiene la función pública de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. En las supersociedades, su función es limitada al ámbito privado y el interés de la persona jurídica, teniendo en cuenta el ámbito social
Le corresponde al revisor fiscal dar su apoyo a las entidades de supervisión cuando éstas lo requieran dentro del ámbito de su competencia, en la forma y con la oportunidad que se les sea requerido. En la superfinanciera, la función del fiscal es brindar confianza para la inversión, el ahorro, el crédito y en general contribuye al dinamismo y el desarrollo económico. Alcance de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal consiste en un órgano que se encarga de fiscalizar o revisar los procedimientos internos de las empresas, con el objetivo de verificar que éstas hayan cumplido las normas estatutarias, leyes aplicables y que la información contable y los estados financieros se emitan en cumplimiento de las normas contables aplicables. Las empresas ejercen una función social que debe afectar a terceros y se debe garantizar que dichas empresas actúan conforme a la ley y presenten su información contable y financiera de acuerdo a los principios de contabilidad general aceptados. La revisoría fiscal es la institución llamada a brindar confianza al público en general, inversionistas, proveedores, acreedores, etc. En la ejecución de la revisoría fiscal se fusionan responsabilidades y funciones de 3 tipos de auditorías. La primera es la financiera, la cual tiene como objetivo básico una auditoría financiera que exprese una opinión sobre la razonabilidad con que, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, los estados financieros muestran la realidad económica de un ente en la fecha de terminación de un ejercicio contable. Esta intimidante relación con el sistema contable considera que se encuentra compuesto por los soportes y la correspondencia, los comprobantes, los libros de contabilidad, los estados financieros y sus notas. Dentro de sus alcances están: primero, definir si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable. Certificar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de registros de acciones se llevan y conservan debidamente. Garantizar que el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros. Dejar expuestas las reservas o salvedades al respecto de la fidelidad de los estados financieros. El segundo tipo de auditoría es el de cumplimiento. Esta auditoría tiene como finalidad otorgar la garantía de que las operaciones de un ente se han ajustado al respectivo marco regulatorio, que en Colombia se encuentra conformado por la ley, los estatutos sociales y las decisiones de los órganos sociales de las organizaciones. La responsabilidad sobre los dos últimos elementos se encuentra expuesta en el artículo 207 del Código de Comercio. El tercero y último tipo de auditoría es el de control interno. Con respecto al control interno, el revisor fiscal es el responsable de ejecutar procesos de revisión sobre los sistemas de control interno y la administración de riesgos que se han implementado sobre la entidad que está siendo sometida al proceso de fiscalización, a fin de emitir una opinión profesional sobre la suficiencia y efectividad. Los riesgos sobre los que se deben focalizar los sistemas de control interno dependen del tipo de organización y de las prioridades que se establecen dentro de esto. De manera general, se puede señalar la pérdida de activos operacionales y financieros, y para todo esto el revisor fiscal puede utilizar los informes generados por la auditoría interna, la cual mantiene un control permanente sobre los sistemas de control interno. Lo anterior, de modo que se logre el objetivo de la revisión íntegra de manera permanente que permita resultados previsos y preventivos que conlleven a un control de riesgos oportunamente. En este apartado hablaremos de la suplencia y remoción de revisores fiscales. Para los suplentes del revisor fiscal, en la normatividad colombiana está en el artículo 215 del Código de Comercio, el cual considera dicha posibilidad al referirse a que en caso de falta del nombrado actuarán los suplentes. El revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acción, con todo y cuando se designen asociados o firmas de contadores como revisores fiscales. Estos deberán nombrar un contador público para cada revisoría que desempeñe personalmente el cargo en los términos del artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso de falta del nombrado, actuarán los suplentes. Dicho esto, las sociedades son libres de decidir si lo incluyen o no en sus estatutos.
En ninguna parte se establece que solamente puede existir un suplente, pudiendo ser más de uno, pero sí debe indicarse para evitar conflictos posteriores el orden en que actuarán los mismos en caso de falta del nombrado. Como la elección es de un revisor fiscal, solamente puede actuar este y el suplente ejercerá el cargo en ausencia temporal o absoluta de él. El suplente es para que supla las ausencias temporales o absolutas del revisor fiscal, por tanto no puede actuar en tal calidad simultáneamente, porque estaría suplatando. De donde es importante que cuando se le llame a ejercer al cargo se cerciore mediante comunicación con el revisor fiscal que esté o no actuando para que pueda asumir como tal. Debe reunir los mismos requisitos y calidades de aquel. Deben ser elegidos por la Asamblea General en la misma forma como se elige al principal, por las funciones y responsabilidades que se derivan de sus actuaciones. Por tanto, su elección también se hace por la mayoría absoluta de las acciones presentes. No es viable como equívocamente lo asumen algunas firmas de contadores que en su cola de elección están autorizadas para definir quién es el revisor fiscal principal y quién lo suple. Remoción de los revisores fiscales. En las sociedades donde funcione junta directiva, el periodo del revisor fiscal será igual al de aquella, pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo con el voto de la mitad más una de las acciones presentes en la reunión. En ese mismo sentido, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el documento denominado Orientación Profesional de la Revisoría Fiscal de 2008, estableció en el numeral 11.7 lo siguiente en relación con el periodo del revisor fiscal. Periodo y remuneración. Los revisores fiscales están elegidos para un periodo igual al de la junta directiva o el determinado en los estatutos. En ausencia de normas se considera la designación por un periodo de un año, pero puede renunciar o ser removido en cualquier tiempo con la mitad más uno de los votos presentes en la reunión del máximo órgano de dirección. Por su parte, el párrafo 11.4 de la citada orientación profesional estableció en relación con la desvinculación del revisor fiscal lo siguiente. Como es conocido de todos, las obligaciones de los profesionales de la contaduría pública, ya sea como revisores fiscales o contadores frente a los usuarios de los servicios, llegan hasta la fecha de terminación de sus contratos de trabajo o de prestación de servicios profesionales, evento que puede ocurrir por vencimiento del término de tales contratos o antes de dicha fecha de vencimiento, por iniciativa de las partes, ya sea por remoción del cargo o por renuncia presentada por el revisor fiscal. Producida la desvinculación laboral o contractual, se pierde toda competencia de actuación o gestión, cesando el revisor fiscal en lo referente a todas sus obligaciones. Por último, hablaremos de los contratos de atestación. Existen conceptos que delimitan en forma precisa la responsabilidad que atañe al contador público que desempeña el cargo de revisor fiscal, pues la atestación es el testimonio que mediante declaración o manifestación expresa el contador público expone la responsabilidad que asume respecto al contenido de algún documento preparado y certificado por la administración, es decir, que se compromete como testigo fiel de los hechos u operaciones que se exponen. Es de aclarar que solo se puede atestar declaraciones emitidas por personas identificadas que sean responsables de esta, que pueden ser comprobadas mediante confrontación con documentos registrados por los sistemas de información de la entidad. Las atestaciones hacen referencia a un tipo de informe en el que el revisor fiscal da un testimonio del contenido de algún documento elaborado por la administración de la empresa que se encuentra bajo su examen. Es decir, a través de la atestación, el revisor fiscal certifica la legitimidad o veracidad de las declaraciones realizadas por un funcionario o empleado perteneciente a la entidad a la cual fiscaliza. Al momento de elaborar una atestación, el revisor fiscal debe incluir en ella al menos el título, la fecha de emisión, el destinario, las restricciones a su circulación si las hay, identificación de la declaración objeto de la atestación con identificación de su sentido y autor, identificación del criterio o parámetro con relación al cual la declaración es examinada,
descripción de las fuentes de la evidencia obtenida para comprobar la autenticidad o veracidad de la declaración en cuestión, identificación de los procedimientos aplicados señalando cuando sea el caso si aquellos están previstos en normas legales o contractuales, descripción de las limitaciones en el alcance, sentido o propósito de los procedimientos aplicados, manifestación de las conclusiones obtenidas sobre la autenticidad o veracidad de la declaración objeto de la atestación, la atestación de asumir la forma de seguridad positiva, si esto no es posible se debe expresar la causa de ello, nombre completo del revisor fiscal y su firma, seguida del número de la tarjeta profesional. En caso de que el revisor fiscal sea una persona jurídica, se incurrirá la autentificación de la sociedad de contadores, indicando el número de registro en completo a la identificación de la persona natural que la presenta. Para concluir el video haremos una reflexión del libro The End of Accounting de Baruch Leva. El autor postula un nuevo sistema de valoración de empresas resumido principalmente en transacciones operacionales, de las que siempre queda un registro e indica que existen operaciones que dan un valor de crecimiento en los activos intangibles que no es posible contabilizar de forma inmediata, ya que puede variar por una tendencia de mercado o un respaldo de confianza del público que incrementará el valor de las acciones. Esta capacidad de registrar una información que pueda ser decisiva en la inmediatez podría ser subsanada creando lo que el autor denomina informe de recursos estratégicos y consecuencias, lo cual, a diferencia de los indicadores tradicionales basados en la información histórica, se centra en analizar los activos estratégicos y de creación de valor de las empresas. Se trata de una recopilación de datos basada en lo que los inversores realmente quieren saber, desde el estado de las marcas y las patentes hasta los cambios estratégicos que ayudarían a predecir el futuro y entender el pasado. El autor propone cambiar cantidad por calidad en cuanto a la generación de los informes trimestrales contables y propone la generación de estos informes que contienen información no contable, pero que se especializan en el sector económico en que se desarrollan las empresas y su enfoque es la gerencia basada en esta información. También destaca la evolución del área económico-financiera, que pasa de ser una sección administrativa operacional de registro de hechos económicos a una herramienta de gestión financiera en todos los aspectos atributivos, como el riesgo de la tesorería, la cartera y entre otros. El autor hace un llamado a evolucionar en el enfoque del manejo de la información financiera, incorporando nuevas tecnologías de análisis de información y orientados a resultados y toma de decisiones, generando para las compañías un valor adicional de crecimiento al crear ventajas competitivas. Gracias.